sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Los cristianos creemos en la resurrección de Cristo. Si no, no estaríamos aquí. Pero si nos preguntaran, si le preguntaran a usted, bueno, ¿qué pruebas, qué razones me das o me da o me dan de que Cristo haya resucitado realmente? ¿Hay algunas pruebas de que Cristo haya resucitado? Gloria a Dios, porque ya escuché algunos amenes. Y precisamente les voy a compartir el tema pruebas de la resurrección de Cristo. Ese es el título de la predicación. ¿Por qué? Porque es importante que las tengamos muy claras, no solo por nuestra propia fe, sino porque tenemos que dar cuenta y razón de la fe en que creemos. Y la base de la fe cristiana, del Evangelio, es la resurrección de Jesucristo, su muerte. Pero su resurrección reafirma que la muerte de Cristo, el Señor la recibió para el perdón de nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice la Escritura? Vana sería nuestra fe. Pero entonces, ¿qué razones damos? ¿Qué pruebas damos? Hoy voy a compartir con ustedes, si quiere anótelo o en su mente, 5 pruebas de la resurrección de Cristo. Yo sé que algunos ya están pensando en alguna prueba de la resurrección de Cristo. Hace muchos años, desde mi conversión, leí algunos libros de apologética. Apologética es la disciplina que defiende la fe cristiana bíblicamente, teológicamente, históricamente, arqueológicamente, defiende las doctrinas. Leí algunos libros también acerca de la resurrección y hablaban de la prueba de la resurrección de Cristo. Y la que se menciona en esos libros era la tumba vacía, como la prueba o como una de las pruebas de que Cristo ha resucitado. Y en efecto, la tumba vacía que se encuentra en Israel es una prueba de la resurrección de Cristo. Pero escuchen bien, yo sé que ustedes están para aprender y todos estamos para aprender y conocer siempre la verdad, porque la verdad nos hace libres, amén. Pero la tumba vacía no es la prueba más contundente, aunque sí la es, no es la más contundente de que Cristo haya resucitado. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos enseña que cuando las mujeres que seguían al Señor Jesús, que le sirvieron en su ministerio terrenal, fueron al sepulcro y encontraron la piedra movida, cuando no vieron el cuerpo allí, no dijeron, ha resucitado. Sí, resucitó. Al contrario, se turbaron, se quedaron perplejas y dijeron, alguien se llevó el cuerpo de aquí. ¿Dónde lo pusieron? En ese momento vemos que para ellas la tumba vacía no era la prueba contundente de la resurrección de Cristo. Leamos Juan 20, 1-2 para que no se me queden con los ojos así muy abiertos como diciendo, ¿será pastor? Leamos lo que dice la Escritura. Yo vengo a compartir la Escritura, no mis ideas. Juan 20, 1-2 dice así:
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. No dijo ha resucitado. Y no sabemos dónde le han puesto. Si nosotros leemos de manera sencilla, con atención el texto, lo que nos están diciendo estas mujeres es: bueno, aquí alguien sacó el cuerpo, se lo llevó y lo pusieron en otra parte. Todavía ellas no estaban conscientes de que Cristo ya había resucitado, aunque encontraron la tumba vacía. Por eso el mensaje de la tumba vacía, en efecto, hasta hoy, digamos, la tumba vacía que se encuentra en Israel. Por cierto, hay que explicar que se dice que hay dos posibilidades de donde se encuentra la tumba del Señor. Pero el mensaje de la tumba es: no está aquí, es cierto, pero todavía no es muy contundente. Con el tiempo se perdió el lugar exacto de la primera tumba donde las mujeres y los discípulos fueron a ver el cuerpo del Señor. Así pasaron los años y luego llegamos al siglo XX, al siglo XXI, y cuando alguien viaja a Israel, pues va con la ilusión de conocer los lugares bíblicos y también la tumba vacía donde estuvo el Señor Jesucristo. Cuando los turistas llegan, hay dos grupos que están allí. Un grupo dice: mire, esta es la tumba original, esta es la tumba vacía. Y por eso es la más antigua, porque está muy cuidada, y por eso es que aquí se construyó una catedral enorme. Por cierto, es de tendencia cristiana, ¿verdad? Y está la gran catedral, luego hay que entrar a cierto espacio con ciertas estructuras y luego está rodeada y es muy difícil acceder a esa tumba. Dicen: pero esta es la tumba. Ahora, los que somos cristianos, evangélicos o protestantes también, sabemos que hay otra tumba que fue descubierta en el siglo XX, un poquito antes de mediados del siglo XX, se descubrió una tumba fuera de Jerusalén, cerca de un monte que impresionantemente, cuando le da la luz del día, le da el sol, tiene la forma de una calavera. La Biblia dice que Jesucristo murió en el monte Gólgota. La palabra Gólgota es aramea y significa calavera. El monte calavera, el monte que tiene una forma de calavera. Cuando nosotros hablamos del monte del Calvario, la palabra Calvario es de origen latina o latín antiguo, y viene la palabra Calvaria, que significa calavera también. Entonces, cuando descubrieron esa tumba, de las más antiguas, estaba en un jardín. Y esa acción se relaciona mucho mejor con el relato de uno de los evangelios, donde habla de una tumba donde había un jardín. Y cabalmente esa tumba está cerca, bastante cerca de ese monte, el monte Gólgota, el monte Calavera, del Calvario. Entonces está la tumba y desde ahí se puede divisar ese monte donde tiene la forma de calavera. Entonces nosotros sabemos que la tumba vacía del jardín es con mayor certeza el lugar donde sepultaron el cuerpo del Señor. Y nosotros, por los relatos del Evangelio, sabemos que Cristo resucitó. Pero si llega un incrédulo a Israel, si llega un incrédulo que no cree nada, pero tiene curiosidad, dice: vamos a ver dónde anduvo Jesús de Nazaret. O llega un agnóstico. El agnóstico es aquel que no tiene certezas, aquel que dice: bueno, tal vez puede ser,
o puede que no sea, no cree ni deja de creer, en términos populares, y cuando se encuentra con dos tumbas, pues eso no le demuestra a él realmente que Cristo ha resucitado. Ahora, para nosotros los cristianos, sí, la tumba vacía sí sigue siendo una prueba, pero no es de las más contundentes. Ahora, la prueba número 2. O sea, la prueba número 1 de que Cristo resucitó es que la tumba estaba vacía. ¿Entendemos eso? Aún cuando les expliqué estos detalles. El anuncio de los ángeles a los discípulos de la resurrección de Cristo. Eso sí fue una prueba para ellos y por lo tanto para nosotros por los testimonios de la Escritura. Porque también cuando los discípulos y las mujeres fueron al sepulcro vacío y se espantaron y creyeron lo que ya leímos, en uno de los evangelios dice que se aparecen dos ángeles. Y los ángeles les dicen, un texto extraordinario, leámoslo mejor. Lucas 24, 3, 5, en esta traducción dice: y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, ángeles. Asustadas, las mujeres se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pues Cristo no está aquí, Él ha resucitado. Entonces, en otro pasaje, no lo vamos a leer por el tiempo, démosle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor, porque resucitaste. Gloria a Dios. En otro relato también el ángel se le aparece, o los ángeles se le aparecen a los discípulos y dicen: no, el Señor no está aquí, ha resucitado. Entonces, Cristo está vivo, Cristo resucitó. No hay que buscarlo dentro de los muertos, dentro de las tumbas. Pero el testimonio de los ángeles sí fue una prueba, y es una prueba de la revelación en la Escritura de que Cristo resucitó. No solo fue un ángel, fueron dos ángeles en dos ocasiones distintas. Primero fueron las mujeres, después fueron los hombres, los discípulos, unos corrieron, unos llegaron primero. Fue una revelación extraordinaria. Entonces, esta es la prueba número 2, bíblica, es una prueba bíblica. Testimonio angelical de que la tumba estaba vacía, y la razón era de que Cristo no es que lo hayan movido en su cuerpo, se lo hayan llevado o lo hayan sustraído, como se levantó un rumor, los mismos evangelios lo cuentan, por los religiosos de aquel entonces, y también los romanos estaban esparciendo ese rumor. Entonces los ángeles dicen: no es que se hayan llevado el cuerpo, lo que pasa es que Cristo ha resucitado. Esa es la razón, le dicen los ángeles. Entonces ellas, las mujeres, lo creyeron y los discípulos lo creyeron. Pero aquí va la tercera prueba, y aquí me voy a extender un poquitito más, contundente de la resurrección de Cristo. Es las apariciones, oigan bien, del Cristo resucitado a cientos de personas. Y eso quedó atestiguado en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Eso sí era una prueba fehaciente, porque no se le aparece a 1, a 5, a 10 o a 12, ni a 50, ni a 100, a cientos de personas. Entonces vamos a leer este texto que es muy importante. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. En primer lugar, les he enseñado, está hablando Pablo, lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados.
la profecía de que Cristo moriría por nuestros pecados. Isaías 53. Él mismo sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Ese texto habla, todo el capítulo 53, precisamente de la muerte de Jesucristo. Entonces, la crucifixión, que Jesucristo mismo habla de cómo la serpiente fue levantada en el desierto, así sería levantado el Hijo del Hombre, hablando de la cruz en la que sería levantado. Pablo dice, esas profecías se cumplieron, conforme a las Escrituras anunciadas, se cumplieron porque Cristo murió, pero murió por nuestros pecados. Sigue diciendo en el versículo 4, que también conforme a las Escrituras, lo anunciado, lo profetizado, lo enseñado, fue sepultado. Fue sepultado con los impíos, dice Isaías 53. Maravilloso texto, puntual. 800 años antes de que pasara, Dios usó al profeta Isaías para profetizar la sepultura del Señor Jesucristo. Pero también, de acuerdo a la Escritura, dice, resucitó al tercer día. Y aquí va la tercera prueba de la resurrección de Cristo. Se apareció a Cefas. Cefas dijo, a mí se me apareció Jesús resucitado. El Cristo que murió en la cruz, aún con sus huellas, de sus manos traspasadas, de su costado traspasado, de sus pies traspasados, se me apareció. Yo lo vi. Yo lo escuché, decía Cefas. Pero sigue diciendo, y luego a los 12, ¿qué 12? A los 12 apóstoles, a los primeros 12 apóstoles. Hubo después varios apóstoles. A los 12 se les apareció. Estaban encerrados después de que Cristo fue crucificado, atemorizados, angustiados, pensando, si ya mataron a Jesucristo, nos andan buscando a nosotros para crucificarnos. Eso era lo que estaban pensando. Y estaban entonces en una casa. Y ahí estaban, afligidos, estaban en cuarentena, pero por miedo, no por pandemia. Ahí estaban, y de pronto hay un relato maravilloso en el que Cristo atraviesa las paredes y se les presenta y les dice, paz a vosotros, a los 12. Fue algo extraordinario, algo maravilloso cuando se les manifestó a los 12. Y les dice, yo soy. Pueden tocar mis manos, un cuerpo glorificado, pero pueden tocar. Pueden ver mis manos horadadas. Miren, yo soy. Incluso puedo comer algo con ustedes, y comió con ellos. Entonces les volvió la alegría, el gozo, la fortaleza a los discípulos. Se les apareció a los 12. Eso era una prueba contundente de la resurrección de Cristo. Dice en el versículo 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos. A 500 se les apareció el Cristo resucitado. Todos lo reconocieron, todos se regocijaron, alabaron al Señor. Ellos podían dar testimonio, y de hecho ellos fueron los que comenzaron a dar testimonio posteriormente de que Cristo había muerto conforme a las Escrituras, había sido sepultado conforme a las Escrituras, y que había resucitado conforme a las Escrituras al tercer día. Y que Cristo era el Señor, Cristo era Dios, y que Cristo salvaba y que Cristo perdonaba. Ellos eran testigos, tenían la prueba. ¿Por qué? Porque se les apareció a los 500 hermanos. Sigue diciendo el texto. De estos, de los cuales aún viven, les pueden ir a preguntar. Ya la Escritura dice que con 2 o 3 testigos que digan algo respecto de un acontecimiento, se toma como valedero, como verdadero. Y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, por nombre propio, después a todos los apóstoles.
Primero a los 12 apóstoles de Jesucristo, los que estuvieron con Él, compartieron con Él, fueron testigos de su ministerio terrenal. Y luego a los otros apóstoles, a todos se les apareció. Una prueba de la resurrección de Cristo. Y luego dice Pablo, y por último, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, como un abortivo, dice otra traducción. O sea, yo no merezco nada, gran pecador, pero Dios tuvo misericordia que a mí se me apareció el Cristo resucitado. Esa es la prueba para mí de que Cristo no está en la tumba, está vivo y es poderoso. Y a Él le sirvo, al Cristo resucitado le sirvo. Muy bien, ¿cuántas pruebas llevamos? 3. Muy bien, muchos están atentos, ¿los de atrás también? Muy bien. Cuarta prueba de la resurrección de Cristo, de que Cristo resucitó. Esto es importantísimo. El cambio radical de la actitud y las acciones de los discípulos después de ver al resucitado. Ustedes leen la Escritura antes de que Cristo se les apareciera a ellos y cuál era su actitud. ¿Cuál era su comportamiento? Ya mencioné algo al principio. Estaban temerosos, tristes, desanimados, confundidos, con miedo. Estaban decepcionados. Ellos no sabían qué hacer. Y mientras se les apareció el Cristo resucitado, algunos de ellos regresaron a pescar al oficio antiguo, incluidos Pedro. Entonces, pero cuando Cristo se les aparece, y ustedes lo leen en los 4 evangelios, cuando ellos entran en gozo, alegría, algo extraordinario, y luego comienza usted a leer el libro de los Hechos, comienza el cambio radical, completamente opuesto al que tenían antes, porque ahora tenían la prueba de que Cristo había resucitado. Entonces, la prueba de que habían visto al Cristo resucitado es que ellos salieron de el escondite, salieron de su comodidad, más bien dicho, de donde se sentían seguros, y comenzaron a predicar, testificar, evangelizar, enseñar a todos. Comenzaron a hacerlo de manera pública en las plazas, en las calles, en las ciudades. Comenzaron a hacerlo donde estaban los grupos religiosos a quienes les tuvieron miedo antes. Comenzaron a testificarle aún a las autoridades romanas, a los soldados, a todos, absolutamente todos. Y ellos cambiaron tanto que cuando uno ve a un Pedro antes y después, al Pedro que negó 3 veces a Jesús, ahora no le importa que al predicar lo golpeen, no le importa que lo insulten, no le importa que lo maltraten y tampoco le importa ir a la cárcel. No le importa. Es más, cuando los apedrearon, los golpearon y los metieron presos por predicar el evangelio, y luego los soltaron y le dieron una advertencia a Pedro y a los que estaban con él. Si ustedes siguen predicando el evangelio, entonces otra vez tendrán graves problemas. Y dice que Pedro, saliendo con los otros discípulos, se sintieron gozosos de padecer por la causa de Cristo. Entonces, y en lugar de hacerle caso de ya no predicar, al nomás salir comenzó a predicar de nuevo. Y todos los apóstoles comenzaron a predicar, no importando el rechazo, la persecución, no importando los golpes que recibían, porque todos fueron rechazados, maltratados. Entonces, ese cambio radical de los discípulos es una prueba de que Cristo ha resucitado, y ellos lo vieron. Que le servían a un Cristo vivo.
que le servían a un Cristo que estuvo muerto pero que venció la muerte. Muchos de ellos, prácticamente todos los 12 primeros apóstoles murieron de manera dolorosa en manos de los enemigos, pero no les importaron, porque ya tenían la prueba de que Cristo había resucitado y lo adoraban y lo alababan y tenían comunión con Él, y por eso no les importó absolutamente nada. Eso es una prueba de que Cristo sí resucitó. ¿Sí? Les dio valor para testificar, diciendo: el Mesías era Jesús de Nazaret, el que ustedes mismos mataron, el que ustedes mismos crucificaron. Ustedes mataron al autor de la vida, le está diciendo Pablo a los religiosos, al pueblo, a los soldados. Anunciaron a todo el pueblo delante de todas las autoridades que mencionaba y decían: Él ha resucitado, Cristo ha resucitado. ¿Y qué prueba tenés? Pues a mí se me apareció, yo lo vi, yo lo toqué, compartió con nosotros comida. Y por eso decía que para ellos, aunque para hoy todavía sigue siendo válido en el aspecto de la justicia y de la ley humana, los testigos son importantes. Y en el tiempo bíblico era muy importante cuando los testigos decían: yo lo vi, se me apareció. Pero no solo eso, el cambio radical que ellos tuvieron. Si Cristo no hubiera resucitado, los apóstoles hubieran seguido tristes, temerosos, hubieran regresado a la vida antigua, a la vida pecaminosa, a la vida del mundo, porque Cristo se murió y no resucitó. Pero como resucitó, la vida de ellos fue transformada, cambiada. Fueron llenos del Espíritu Santo, obedecieron al Señor. El Cristo resucitado les dio instrucciones de que fueran luego a un lugar específico para que esperaran el bautismo en el Espíritu Santo. Y el Cristo resucitado anduvo con ellos 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Y por eso, ¿quién iba a detener a esos apóstoles, a esos discípulos? ¿Quién los iba a detener? Nadie, ni la muerte misma. Al contrario, se multiplicaron, ni la muerte misma. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Así que el cambio radical de la actitud de los discípulos es otra prueba. Y vamos a la quinta prueba. El cambio de nuestras vidas es una prueba de que Cristo está vivo, de que Cristo resucitó, de que tiene poder, que nos escucha, que nos transforma, que nos cambia. Mis queridos hermanos, aunque para algunos podría ser una prueba muy subjetiva, dirían, pero para nosotros es real. Yo puedo testificar de que Cristo no se quedó en la tumba, que Cristo está vivo, que está a la diestra de Dios Padre, como es de la Escritura, que tiene poder para cambiar al más vil pecador, que tiene poder para liberar al que está oprimido por Satanás, que Cristo es un Dios vivo que está apoyando al que está con pruebas y tribulaciones, el que es capaz de transformar las vidas. Muchos de nosotros podríamos contar, quise decir, el cambio que hubo en nuestra vida. Cuando conocimos al Cristo resucitado, al Cristo vivo, tuvimos un encuentro espiritual con Él, nuestra vida cambió, ¿sí o no? Cambió nuestra mentalidad, cambió nuestro corazón, nuestra mente, fue totalmente dirigida hacia las cosas del Señor, hacia la Biblia, hacia la palabra, hacia la adoración, a la oración, al servicio. Nuestras vidas antes de conocer a Cristo, ¿en dónde estaban? En el mundo, para el mundo. Vivíamos en pecados, en los placeres, con la perspectiva humana, con la perspectiva de pensar en nuestros planes, en nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque no conocíamos al Cristo resucitado. Algunos éramos religiosos y oíamos de Cristo ahí, pero no teníamos un encuentro real con el Cristo vivo. Pero cuando ocurrió esa transformación, cuando tuvimos el encuentro con Cristo Jesús, como Él es Dios de vivos y no de muertos, hizo un cambio de corazón en nosotros. Se cumplió la profecía también que vendría el tiempo en que Dios nos daría un corazón nuevo, que pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros, que pondría una mente renovada.
Por eso el texto es claro y maravilloso cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, cree en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Él está vivo, porque Él es poderoso, porque ha resucitado. ¿Quién podía quitarle a usted sus pecados? ¿Quién podía cambiarle a usted de su mente y de sus actitudes y sus acciones? Mis hermanos, yo podría, sé que algunas veces ya han oído parte del testimonio, cómo Dios me cambió, pero podría pasar a cada uno de ustedes, los que han nacido de nuevo, y me dirían, mire, antes de Cristo yo era así, 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 así y así, pero cuando tuve un encuentro con Cristo, mi vida cambió totalmente, totalmente. Y eso no lo puede hacer un Dios muerto, eso no lo puede hacer un Cristo que se quedó en la tumba o se quedaría en la tumba, no lo puede hacer. Alguien podría decir, mire, el Señor me transformó a mí, me cambió de tal manera. Yo visitaba brujos, por ejemplo, o practiqué un poco de hechicería, o yo pues estaba atrapado en el alcoholismo, o yo estaba atrapado en una vida de adulterio o de fornicación, o estaba atrapado en la codicia, en la avaricia. Yo hacía esto, ese lo otro, mi vida era el deporte, mi vida era esto, era lo otro, mi vida eran los estudios, mi interés, no tenía que ver nada en mi mente, en mi corazón, el deseo de buscar las cosas de Dios. Yo andaba totalmente perdido, pero cuando Cristo me salvó, me hizo un cambio de 180 grados, me hizo una nueva persona, me hizo una nueva criatura. Ustedes y yo somos nuevas criaturas, porque Cristo ha resucitado. Bendito sea su nombre. Algunos dirían que nos conocieron, de verdad que solo Dios te pudo cambiar. Solo Cristo te pudo cambiar. Eras tan terco, tan obstinado, eras tan mal hablado, eras tan esto, eras tan lo otro, eras todo esto. No podías dejar esto, no podías dejar lo otro, no podías dejar los chismes, no podías dejar las mentiras, eras mentiroso hasta donde ya no, eras esto, era lo otro, pero de verdad que Cristo te cambió. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Mis queridos hermanos, esas son las 5 pruebas de la resurrección de Cristo. Repasémoslas una por una. La tumba vacía. Sí sigue siendo una prueba, aunque no es la más contundente. Segunda prueba, el anuncio de los ángeles a los discípulos de la resurrección de Cristo. Tercera, las apariciones del Cristo resucitado a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, a Jacobo, a todos los apóstoles y al apóstol Pablo. La prueba número 4 de la resurrección de Cristo es el cambio radical de la actitud de los discípulos al ver al Cristo resucitado, al tener un encuentro con Él. Y la quinta prueba de la resurrección es el cambio de nuestras vidas. Es una prueba segura de que Cristo está vivo. Así que la resurrección también nos da la certeza que así como se cumplió la escritura de que moriría en la cruz, de que sería sepultado y que resucitaría el tercer día, y como eso sucedió, entonces esto nos da la garantía, es un anticipo de que también se cumplirá la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que nos sostiene también. Por eso seguimos en el camino del Evangelio, seguimos en el camino de su palabra. Por eso procuramos vivir consagrados. Por eso vivimos en los asuntos del Señor. Ya no nos interesa realmente las cosas del mundo como tal, mucho menos las cosas pecaminosas. Ya no. Sabemos que vamos de paso, somos peregrinos, somos extranjeros. La resurrección nos dice que nosotros también venceremos la muerte física. Por eso el cristiano realmente cuando ha nacido de nuevo, ya tiene un encuentro con el Cristo resucitado, ya no le tiene temor realmente a la muerte. Claro, uno dirá, pero
va a ser muy feo sentir la angustia de la muerte. Puede ser la forma en que el Señor permita que muera, está bien. Lo que a veces uno piensa más es también a quiénes va a dejar, pero no tanto a dónde va a ir. Nosotros tenemos la certeza de que iremos a un lugar muchísimo mejor, como dijo Pablo, porque él tuvo la gran bendición, él tuvo la prueba de que el cielo era muchísimo mejor que aquí en la tierra. Él dijo: aquí en la tierra ya gozamos del Espíritu Santo sobre nuestra vida, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos el gozo del Evangelio, el gozo del reino, sí, pero todavía tenemos muchos problemas, dificultades que es necesario que vivamos. Pero como yo vi el tercer cielo, entonces en un momento dado yo me puse a pensar, ¿qué hago? Que a mí me gustaría estar con Cristo, que es muchísimo mejor, así digo, muchísimo, superlativo. Pero por causa de la obra, me quiero quedar un poco más de tiempo para ayudar a mis hermanos, para ayudar a la iglesia, para fortalecerla, para capacitarla, equiparla, para que sigan haciendo la obra del Señor. Así que no sé qué escoger. Si me dicen, yo me iría al cielo, ya, allá está buenísimo. Aquí no está tan bueno, pero por la hora me quedaré. Entonces, mis queridos hermanos, eso es lo que nos hace cantar, adorar al Señor, leer su palabra, seguir esperando, seguir confiando, seguir sintiendo la presencia del Señor, teniendo la certeza de que participaremos de ese instante del futuro que vendrá. Por eso se le llama el instante escatológico, el instante del futuro que la Biblia le llama el abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo venga en un abrir y cerrar de ojos, lo esperamos. Y los que ya murieron, y si nosotros muriéramos antes de que Cristo venga, pues cuando venga al sonar de la última trompeta, en ese abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitaremos primero, dice la Escritura. Y los que estén vivos serán transformados. Entonces eso nos da gozo, nos da fortaleza, nos da esperanza, nos da alegría. Eso nos abre entonces esa expectativa de que la muerte ya fue derrotada por Cristo, que la muerte ya no tiene la victoria y el dominio sobre nuestra vida. Pasaremos a mejor vida. Hemos oído muchas veces lo que la palabra de Dios dice: la muerte es ganancia, sí, pero por la familia, por la obra, no nos queremos ir todavía. Algunos que no son muy cristianos, recuerdo a alguien que no era cristiano, pero de confianza, me dijo: ustedes dicen que el cielo, cantan del cielo, pero a la hora de morirse no se quieren morir, me dice, no se quieren ir ya. Yo le dije: sí, no nos queremos ir antes de tiempo. No, yo no me quiero ir si todavía hay muchas cosas que hacer aquí, en bien de la obra, en bien de mi familia. Si hay que evangelizar, hay que testificar, no me quiero ir todavía. No es porque no tenga la certeza de que voy a un lugar mejor. Entonces todo en su tiempo, pero miedo a la muerte ya no le tenemos. Hemos oído testimonios. Ustedes escucharon el testimonio que incluso de nuestro amado pastor fundador le decía a su hijo y a su hija, ¿verdad? Bueno, si ha llegado el tiempo mío, le digo, pues yo me voy. Y sé que allá va a estar muchísimo mejor. Ahora, si es por causa de la hora, me quiero quedar. Igual que Pablo, un tiempecito más. Y Dios se lo concedió, ¿no? Entonces, pero el día que nos toque, nos vamos a ir felices. Tenemos que irnos felices porque llegará el tiempo. Ahí nos dijeron muchos amén, pero sí nos vamos a ir felices. Así que después de la resurrección de Jesús, gloria a Dios. Después de la resurrección de Jesús, el creyente comprende el pasado. Sí, el pasado, es decir, de dónde venimos, nacimos, explica la realidad del presente. Cristo anunció que tendríamos sufrimiento, que habrían pruebas, habrían guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y todo lo que está profetizado. Comprendemos el presente. Hay dolor, sí, es necesario que eso acontezca, las guerras. Duele mucho ver las imágenes de la guerra que se está viviendo actualmente. Horrible, terrible, pero es necesario que esto acontezca, dice la Escritura, dijo Jesús. Pero comprendemos el presente y entendemos cuál es nuestro futuro.
Por eso no temo el mañana, no temo el futuro, porque Cristo está conmigo. Si Cristo está vivo, nosotros también viviremos. Jesucristo dijo, porque yo vivo, ustedes vivirán. Si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Entonces ya no tenemos problema con la muerte. Entonces nuestra vida ha sido transformada. Humanamente era imposible, pero Cristo lo hizo posible. Y la buena noticia entonces es que la muerte para el cristiano no termina todo. La muerte del cristiano es el principio de la verdadera vida eterna. Ya nos lo demostró Jesucristo al resucitar. Pónganse de pie, por favor. Hermosas palabras las que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre, gracias de todo corazón, porque para nosotros eres una auténtica verdad. Jesucristo, tú eres real. Me cambiaste, me transformaste. Cambiaste el rumbo de mi vida, cambiaste mi forma de pensar, cambiaste, Señor, mis hábitos, mis actitudes, mis pensamientos pecaminosos, mundanos. Gracias porque a cada uno te revelaste también como el que venció la muerte, el que ha resucitado. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Porque tú vives, porque Cristo vive, no temo el mañana, no temo el futuro. Tú nos seguirás sosteniendo hasta el último día de nuestra vida. Y has prometido, Señor, aquí vivificar este cuerpo mortal, sanar nuestras enfermedades mientras cumplimos la misión, renovar nuestras fuerzas espiritualmente, mentalmente, corporalmente. Señor, has prometido que tu Espíritu Santo nos guiará a la verdad, que tú siempre intercederás por nosotros, que en el momento de angustia, de aflicciones y tribulaciones que tendremos en la vida cristiana, no nos dejarás, no nos desampararás. Has prometido que veremos, y hemos visto, Señor, y aún veremos milagros, Señor. Milagros en una vida transformada por ti, cambiada por ti, que no pudo cambiar la educación, la medicina, la psicología, que no pudo cambiar nada de este mundo. Has prometido, Señor, ayudarnos, fortalecernos, renovarnos, mantener la fe y la esperanza en nuestros corazones. Has prometido rodearnos de tu amor y de tu gracia. Señor, gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque la Escritura nos relata que ángeles se le aparecieron a los discípulos para decirles: no busquen a Cristo entre los muertos, Él ha resucitado. Gracias porque podemos esos testimonios, podemos tener esas pruebas bíblicas de las apariciones del Cristo resucitado. Gracias, Señor, porque pudieron verlo todos los apóstoles, los discípulos, Pablo, más de 500 hermanos. Gracias. Gracias porque podemos ver esa transformación, ese cambio de los apóstoles en sus vidas y ministerios. Y ofrendaron su vida por la fe en Cristo, por el Evangelio. Murieron muchos de ellos torturados, otros decapitados, porque sabían que pasaban a mejor vida.
Y gracias porque podemos decirle a todos los demás, y es nuestro deber decirle, Cristo está vivo. Él me cambió a mí, puede cambiar tu vida. Él perdonó mis pecados, puede perdonar tus pecados. Él me dio la salida cuando ya no tenía ninguna, te la puede dar a ti. Él puede perdonarte todas tus equivocaciones, errores, maldades, pecados y transgresiones, porque conforme a la Escritura, para eso murió en la cruz. Lo puede hacer contigo, lo puede hacer con usted. Gracias porque somos testigos vivientes, somos pruebas vivientes, somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra. Cada cristiano es como una antorcha que está diciendo, Cristo está vivo, Cristo salva, Cristo transforma, Cristo sana, Cristo lleva al cielo, es el camino, es la verdad, es la vida. Señor, nosotros somos la prueba de que puedes cambiar al más pecador. Puedes cambiar al ladrón, a la prostituta, al avaro, al hechicero, al homosexual. Puedes cambiar al adúltero. Puedes cambiar, Señor, al más vil pecador. Ese es el poder del Cristo resucitado. Ese es el poder de la resurrección que habita ya en nosotros, como dice Pablo en la Escritura. El poder de la resurrección está en nosotros. Y ese poder también hará que venzamos la muerte, porque aunque este cuerpo vaya un tiempo a la tumba, este cuerpo resucitará glorificado. Señor, gracias por estas pruebas bíblicas. Señor, no tengo que persuadir con argumentos a mi propia familia. Ellos, al ver mi conducta, pueden decir, Cristo es real, lo ha cambiado. Mis hermanos, mis hermanas de sangre, podrían decir ustedes, quizá que no se han convertido todavía, pueden ver un cambio. Pueden ver un cambio y dirán, no cabe duda que Dios lo cambió, que Cristo lo cambió, aunque quizá no se acerquen todavía a Cristo. Pero no pueden negar que algo poderoso ocurrió en su vida y en mi vida. Por eso la resurrección de Cristo no solo nos fortalece, pero nos da ese compromiso de vivir como cristianos, como aquellos que hemos conocido al Cristo vivo, aquellos que hemos conocido la verdad, la santidad, la integridad. Señor, que podamos ir como los discípulos, anunciar en Jerusalén, Judea, de Samaria, hasta el último en la tierra, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, donde estemos, que le digamos a otros, reciba a Cristo. Él puede salvarlo, perdonarlo, transformarlo, puede cambiar su matrimonio, puede cambiar su familia, puede hacer un milagro en su vida, en su cuerpo, puede darle lo que usted no puede conseguir. Él se lo puede dar. Él puede darle la salvación. Gracias de todo corazón. Bendito sea tu nombre. Si hay aquí alguna persona o si alguien está viendo a través de las redes sociales y no tiene paz en su alma, no tiene a Jesús en su corazón, no ha creído en Él, no tiene la salvación, si muere no irá al cielo, irá a condenación. Este es el momento en el que puede recibir a Cristo. Y le prometo y le prometemos los que estamos aquí que Cristo lo salvará y lo hará una nueva criatura y lo cambiará. Solamente si usted hace esta oración y la hace con fe, diga conmigo, creo en ti, Jesucristo, sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Yo te confieso con mi boca que tú eres el Señor. Creo en mi corazón que resucitaste al tercer día, como lo dicen las pruebas bíblicas. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida.
y hazme una nueva criatura hoy. Gracias por amarme y salvarme. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios.